Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto saludarlos en esta edición más del programa Los Investigadores Médicos. Por acá siempre Kaylin Delgadillo y muy feliz de poder llevarles a ustedes temas de mucho interés. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada con el doctor Marvin Salgado. Doctor, bienvenido. Usted tiene una especialidad muy Gracias. interesante, doctor. Cuéntenos, ¿cuáles son las patologías que usted más se encuentra? Bueno, quiero comenzar primero para hacer un breve comentario, ¿verdad?, sobre entre lo que es la salud y la enfermedad, ¿verdad? Un comentario brevísimo, ¿verdad? La salud ya sabemos que conceptualmente es el bienestar físico y mental de todas las personas. La enfermedad es lo contrario, ¿verdad? En la enfermedad se dan alteraciones en el organismo, ¿verdad?, en las células corporales que hacen que estas no funcionen correctamente. Básicamente eso. Las patologías, yo como neurólogo y neurocirujano, las patologías que más trato son las patologías, en primer lugar, bueno, las neurológicas y en segundo lugar las neuroquirúrgicas, ¿verdad? Las neurológicas porque son las más frecuentes, ¿verdad? Pero las neuroquirúrgicas son muy frecuentes. Sin embargo, las enfermedades clínicas del sistema nervioso central y periférico son tremendamente frecuentes, ¿verdad? Estas enfermedades son los dolores de cabeza de todos los tipos, ¿verdad?, cefaleas vasculares, neuralgias, etcétera. Es una gama de dolores de cabeza que no terminaríamos en una mañana de hablar de ellas. La otra son los traumatismos cráneoencefálicos, ¿verdad?, que son, sobre todo en las personas jóvenes, son una epidemia prácticamente. Aquí en Nicaragua el traumatismo cráneoencefálico es tan común, ¿verdad?, como muchas veces como beber agua. A cada rato vemos personas, sobre todo jóvenes, que se accidentan principalmente manejando motos, ¿verdad?, accidentes de tránsito. Después están las agresiones físicas, ¿verdad?, golpes, machetazos y cosas así, heridas por arma de fuego, que pueden lesionar el sistema nervioso central y el periférico, ¿verdad? También están las enfermedades funcionales prácticamente, como la ansiedad, la depresión, la psicosis, ¿verdad?, que son muy frecuentes. El insomnio es una de las cosas tan frecuentes en la población que muchas veces el médico no haya ni qué hacer con una persona que llega tanto a la consulta y con el insomnio sin resolver. Y además, doctor, vivimos en una vida tan agitada, con tanto estrés, que muchas veces nos somete al insomnio, pero lo vemos tan común y no sabemos qué repercusiones pueden haber con un insomnio, ¿verdad?, de manera frecuente. El insomnio crónico, aparte de la molestia permanente, la fatiga crónica que puede producir, el insomnio crónico puede llegar a subir la presión arterial, a producir un riesgo alto de accidentes cerebrovasculares y incluso hasta la muerte, ¿verdad? El insomnio, hay personas con insomnio crónico que han fallecido, ¿verdad?, de un colapso cardiovascular, de tanto que no descansan. Sí. Entonces la fatiga crónica es algo que devasta totalmente al ser humano que la padece. Totalmente de acuerdo. Un placer estar hablando con usted, doctor, y además lo enriquecedor que es su conocimiento. Me gustaría saber acerca de las patologías, ¿verdad? Como bien lo mencionaba, de la neurología. ¿Hay rangos en los que debemos de cuidarnos con mayor interés o deberíamos de mantener siempre cuidados desde niños, cuidar este tipo de afectaciones? Yo creo que el cuidado viene desde abajo, ¿verdad?, desde que nacemos, ¿verdad? Sabemos que es el trauma del parto, ¿verdad? Solo el hecho de nacer el ser humano tiene riesgos
inherentes al parto, ¿verdad? Caput succedaneum, que tienen muchos niños, cefalohematomas o partos que son difíciles y pueden producir una asfixia perinatal, ¿verdad? Desde eso hasta otras. Y sabemos también que los peligros están inherentes tanto en la casa como en la calle, ¿verdad? Un niño que es bien inquieto se puede golpear, producirse un traumatismo craneal, un traumatismo raquimedular y quedar lesionado de por vida. Yo conozco niños que tienen epilepsia postraumática, ¿verdad? De tanto golpe que se han dado en los comienzos de su vida, han hecho epilepsia postraumática. 5% de la población mundial padece de epilepsia después de un traumatismo craneal cerrado, ¿verdad? Y es algo frecuente, ¿verdad? Aparte de eso, ¿verdad? Las enfermedades degenerativas en niños no son tan infrecuentes como pensamos, ¿verdad? Tenemos niños con frecuencia con ansiosos, niños depresivos, niños hiperkinéticos, ¿verdad? Niños con déficit de atención e hiperactividad y otras patologías del movimiento que pueden presentarse en algunos niños, tics nerviosos, distonías, etcétera, etcétera. Y hablaba muy bien, doctor, y usted resaltaba el hecho de que acá en Nicaragua las caídas de los niños no van a verse si no vemos sangre. Es una de las costumbres, ¿verdad?, que tenemos, sí. Y que dejamos pasar ese golpe. Y usted bien lo mencionaba, esto puede producir problemas de epilepsia. ¿Cuáles son esas otras patologías a las que debemos de estar al cuidado? Y cómo debe ser la visita al médico, ¿verdad?, cuando presentamos este tipo de problemas. Sí. Otras patologías que pueden presentarse en los niños son las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, la encefalitis, virales sobre todo. Las encefalitis son inflamaciones del cerebro provocadas principalmente por virus y que pueden producir trastornos de conciencia, crisis convulsivas, dolores de cabeza, un síndrome de hipertensión intracraniana, déficit focales. Y esto también afecta a la población adulta, no solo a niños. La población adulta también es afectada por la encefalitis, ¿verdad? Eso es las encefalitis virales, pero también las meningoencefalitis bacterianas pueden afectar tanto a la población pediátrica como a la población adulta, ¿verdad? Con sus presentaciones extremas como las meningococcemias, las meningitis por meningococos, que son de las más letales y mortales para la población. Vamos a hablar luego de ver estos mensajes de salud, doctor, cuáles son esos síntomas a los cuales los padres de familia y nosotros como adultos, ¿verdad?, deberíamos de estar pendientes, que podemos estar presentando y quizás no estamos dando el interés que merecen estas patologías. Vamos con los mensajes de salud, ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos por acá con el doctor Marvin Salgado, ¿verdad? Qué enriquecedor hablar con usted, doctor. Estamos hablando, ¿verdad?, de todos estos padecimientos que muchas veces dejamos de escapar y lo peligroso que también puede ser para nuestra salud. Hablamos antes, ¿verdad?, de la pausa, doctor. ¿Cuáles son esos síntomas de alerta, ¿verdad?, que deberíamos de estar al pendiente como adultos y como padres de familia en menores? Hay sintomatología y signología que me gustaría demostrar gráficamente, ¿verdad? Sí, doctora. Y que pueden presentar algunos niños cuando tienen ciertas patologías, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, niños que comienzan a presentar problemas en la coordinación de las manos, temblores al agarrar un objeto, ¿verdad? O niños que comienzan a tener trastornos de la marcha, como así, inseguridad, como que si van ebrios,
¿verdad? Niños que comienzan a tener trastornos en la mirada, ¿verdad? Ese es un trastorno llamado nistagmo. Niños que comienzan a tener parálisis de algunos pares craneales, como parálisis faciales, ¿verdad? Se le desvía la boquita, o un ojito se le pone, como les dijera, se pone... sí, hay estrabismo de un ojito o de los dos. Niños que no pueden subir, ver hacia arriba, o niños que incluso tienen rigidez de nuca. Esos signos deben de alertar a los padres y a la familia y al médico, porque son signos focales que pueden estar dirigiéndonos hacia un diagnóstico de un tumor cerebral, cerebeloso sobre todo, que son frecuentes en los niños. Y estos síntomas, doctor, aparecen en cualquier tipo de edad, porque, por ejemplo, algunos de los síntomas que usted mostraba podrían confundirse a la hora del desarrollo del niño, el caminar de esa manera. Es muy común en la edad de crecimiento de menores. Sí, esos síntomas se pueden presentar desde que el niño comienza a caminar o a sentarse incluso hasta la edad adulta, ¿verdad? Son síntomas... Sí. Son síntomas no muy frecuentes y que probablemente podemos dejar pasar como padres de Claro familia. que sí, sí. Aparte del dolor de cabeza intenso, los vómitos y la pérdida progresiva de la visión, ¿verdad? Que eso engloba una cosa que se llama síndrome de hipertensión intracraniana, todos esos síntomas de gravedad, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, doctor, la divulgación de este tema, lo digo, ¿verdad? También como periodista, el hecho del poco acceso a la información de la cual usted está dando, y que muchas veces hablamos de otro tipo de patologías y dejamos de un lado estas, que son muy importantes, doctor. Así es, sí. Y por eso yo le quería consultar, ¿cómo deben ser las consultas, verdad, en su especialidad, doctor? ¿Debemos de ir cuando ya mostramos algún tipo de patología o existen exámenes que nos pueden estar guiando para prevenir algún tipo de estos padecimientos? Lo principal en el tratamiento del paciente es la clínica, el cuadro clínico, ¿verdad? Secundariamente están los exámenes complementarios, exámenes como tomografía axial computarizada, resonancia magnética, etcétera. El electroencefalograma es importante también en las epilepsias, pero desde los primeros años de vida se puede saber si un niño está mostrando sintomatología, y al primer signo de los que le mencioné es que los padres tienen que salir inmediatamente a la consulta médica. ¿Ya? Así debería ser, ¿verdad, doctor? Las patologías neurodegenerativas. Las patologías neurodegenerativas son un campo muy amplio, amplísimo, y que abarca desde las demencias de todo tipo, ¿verdad?, hasta las patologías como la esclerosis múltiple, ¿verdad?, las distrofias musculares, etcétera, etcétera, etcétera. Los trastornos del movimiento, que son, es un texto. Los trastornos del movimiento es materia de varios textos. Entre ellos está la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, las distonías, las disquinesias y la enfermedad de cuerpos de Levy, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos las demencias, ¿verdad? El Alzheimer, las demencias vasculares, las demencias frontotemporales y las demencias debido también a patologías que potencialmente pueden curarse, como la hidrocefalia de presión normal, que puede producir un síndrome demencial, ¿verdad? Un síndrome demencial, o un síndrome frontal, como le decimos nosotros, y requerir quizás de una derivación ventrículo-peritoneal para su curación. Y hablando de la esclerosis múltiple, ¿qué es tan común es este diagnóstico en el país, doctor? ¿Y qué es la esclerosis múltiple para las personas, verdad, sí, que nos están viendo? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. La etiología, el origen no está todavía totalmente dilucidado, ¿verdad? Se han planteado varias teorías, pero no hay algo concreto.
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que puede comenzar con, con sintomatología de tipo ansioso, depresivo, psicótico, que yo los he visto, hasta signos focales como debilidad en un brazo, debilidad en una pierna, crisis convulsiva, dolores de cabeza y trastornos en la visión, hasta quedar ciega la persona. O en la marcha puede dejar a una persona la esclerosis múltiple paralítica. ¿Cuáles son los factores de inferior. riesgo para llegar a padecer este tipo de enfermedad, doctor? Bueno, se ha mencionado que es muy frecuente en las mujeres, pero factores de riesgo tan, como le dijera, Tan claros, tan claros no existen. Factores de riesgo tan claros. Yo aquí en este país, aquí en Nicaragua, he visto algunos casos de esclerosis múltiples en la ciudad donde vivo, que es tan caliente, ¿verdad? Chinandega, doctor, o León. Aquí León, Okay. aquí cerca de León. Es tan caliente. He visto varios casos de esclerosis múltiple, que yo los relaciono con el clima, pero también con factores ambientales, porque en ese lugar hay, es bastante caliente porque hay mucha fábrica de cerámica, ¿verdad? Entonces yo relaciono, o serán las aguas, no he podido encontrar yo un factor directamente relacionado. Pero sin duda, doctor, lo más importante, ¿verdad?, es conocer de estas patologías, estar al pendiente de nuestra salud, la detección temprana, ¿verdad?, nos ayuda también para este tipo de patologías. Doctor, quiero invitarlo a que veamos juntos estos mensajes de salud. Al regresar estaremos con el doctor Jacobo Aguilar para hablar de la medicina biomolecular y cómo puede ayudarnos con estas patologías. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estoy segura que les va a encantar esta parte de la entrevista también. Estamos con dos eminencias en la medicina. Se encuentra con nosotros ya el doctor Jacobo Aguilar, a quien le damos con mucho cariño la bienvenida, doctor. Un placer estar con usted. Igualmente, Kaylin, aquí seguimos entusiasmados, ¿verdad? Y conocer y estar a la par de médicos como el doctor Marvin Salgado lo hace más todavía. Y bien decíamos que no hay ninguna especialidad que de alguna manera quede por debajo de otra. Sin embargo, neurocirugía y neurología es neurocirugía y neurología, ¿verdad? Es una especialidad muy peculiar. Y nos hablaba muy puntual el doctor del tipo de patologías a las que él se enfrenta a diario, ¿verdad?, en su consultorio. Y a mí me gustaría saber, doctor, usted cómo ha conocido la medicina biomolecular, en qué casos la ha planteado, ¿verdad?, a sus pacientes, y cuál ha visto, qué beneficios ha visto en ellos. Bueno, siempre me ha llamado la atención todo lo que está relacionado con la medicina biomolecular. Siempre me ha llamado la atención. Yo he utilizado los productos, ¿verdad?, Limtox sobre todo, en personas de con distintas enfermedades, con distintas patologías, desde personas con problemas hepáticos, ¿verdad?, con problemas de depresión inmunológica, hasta pacientes diabéticos, neurológicos de todo tipo, ¿verdad?, pacientes postraumáticos. En todos esos casos los he utilizado. Y mi impresión es que es un fármaco, aunque proviene de flavonoides, pues, y no tiene yo le llamo fármaco. A mí personalmente las plantas me causan admiración, ¿verdad? Yo tengo finca, entonces
siempre me ha gustado apreciar lo que son las plantas. Entonces, este medicamento que es a base de flavonoides, ¿verdad? Yo lo he utilizado en patologías tan variadas como las que le mencioné. Excelente, doctor. Y hablamos, ¿verdad?, de la importancia y de los buenos beneficios que ha tenido el doctor. Pero, doctor, ¿cuáles son los flavonoides? ¿Cuál es la fórmula del Lintox que da tan buena respuesta en los pacientes? Es oportuno y gratificante encontrar personas como el doctor, que desde probablemente que uno es niño, ¿verdad? Doctor Salgado, le llama la atención el reino vegetal. Claro. Y sí, realmente el primer flavonoide se descubrió en 1930, imagínate, un premio Nobel, en la cáscara interna del limón, y vio que servía para la circulación. Y los flavonoides relacionados con esta especialidad del doctor, que es tan peculiar, trabajan en varios mecanismos, y hay dos mecanismos básicos que el doctor lo ve como resultado en su clínica, y es neuroinflamación y oxidación a nivel cerebral. Va ocurriendo que se van plegando todas las proteínas, ¿verdad, claro, doctor? Claro, las claro. amiloides y unas proteínas tau, en fin. Y esos agregados son los que hacen que se manifieste una enfermedad. Y hablando de plantas, doctor, ¿es un medicamento herbolario, Lintox? Eso es importantísimo y qué bueno tu pregunta. Pues sí proviene del reino vegetal, pero ya escapa a la medicina herbolaria. Se detectan las moléculas específicas, se trabaja con unos aparatos que se llaman espectrofotómetros, que son más complicados, y luego la extracción la hacen en Europa. Y de Europa nosotros importamos las moléculas para ya conformar los conjugados de flavonoides. Podemos tenerlo o consumirlo en cualquier tipo de padecimiento. Ya usted hablaba, ¿verdad?, de la variedad con las que ha tratado Lintox y los beneficios que ha tenido. Claro que sí. Claro, yo no he tenido ninguna reacción alérgica con el tratamiento con Lintox. No he tenido hasta el momento que quejarme de alguna reacción secundaria, ¿verdad? Más bien las bondades. Resalto las bondades del tratamiento con Lintox, y creo que en el futuro, ese es el futuro de la medicina, los tratamientos que influyan y que contribuyen a la inmunomodulación, a la estimulación del sistema inmunológico, para tratar las diversas patologías que nos aquejan a todos los humanos. Y lo importante es fortalecer, ¿verdad?, también, doctor, el sistema inmunológico con Lintox. Claro, el doctor hablaba muy bien de cómo hay una mejoría en las manifestaciones. Vi en la secuencia cómo él manifestó clínicamente al pararse los signos que uno ve en esos pacientes. Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral, que son enfermedades que se manifiestan por trastornos en la marcha, trastornos en el habla y trastornos que el doctor describe bien también en lo cognitivo, en lo emocional. Influyen en la conducta, y ahora que tenemos, doctor, este síndrome cerebral post-COVID, ¿verdad? Leía yo que en un estudio de más de 250,000 personas, 1/3 llegan a tener problemas cerebrales de tipo psiquiátrico, psicológico y también de tipo orgánico. Precisamente yo he tratado a varios pacientes con síndrome post-COVID y con patología, no solo neurológica, pero como mi campo es neurológico y neuroquirúrgico, yo quiero hablar sobre eso. He tratado a muchos pacientes con dolor de cabeza intenso post-COVID, algunos casos de epilepsia post-COVID, he tratado pacientes con insomnio, con ansiedad, con depresión, con reacciones psicóticas post-COVID, doctor, y también con neuropatías periféricas, sensitivas sobre todo, pero también motoras. Fabulosa la experiencia clínica del doctor, ¿verdad? Y cómo esta entidad está dándonos un problema de salud, porque no puede quedar solo como que se deprimió porque algo le ocurrió o se puso ansioso. Es ya un verdadero síndrome cerebral orgánico con manifestaciones en el pensamiento, en la conducta y orgánicas. Y Lintox ha venido a ser una herramienta muy útil desde tiempo atrás. Lo usábamos mucho, doctor, en síndrome de Guillain-Barré,
que es una como parálisis. Parálisis ascendente. ¿Verdad? Que se veía después de infecciones virales o de otro tipo de infecciones. Y hoy día me entusiasma mucho a mí la presencia del doctor Salgado porque estamos trabajando en mejorar una fórmula relacionada precisamente con tu especialidad. Y vendremos de nuevo a Nicaragua a reforzar lo que hace el Intox con otro producto que por ahí ya iremos dando el nombre cuando ya estemos próximos al lanzamiento, doctor, que sin duda tú serás uno de los invitados especiales en ese momento. Muchas gracias. Yo feliz de verdad de tenerlos a ustedes juntos en esta entrevista, y sí me gustaría escuchar recomendaciones de cómo podemos mejorar nuestro sistema inmunológico, de cómo podemos prevenir estas patologías o más bien, ¿verdad?, tener una detección temprana en cada paciente. Bueno, la prevención comienza en casa, ¿verdad?, con la comida, ¿verdad?, con el tipo de bebida que ingerimos, ¿verdad? La salud comienza por ahí, ¿verdad?, por la boca, por lo que ingerimos, ¿verdad? Y segundo, que ante cualquier sintomatología en niños o adultos que nos haga sospechar una patología X, inmediatamente al médico de la especialidad que sea. Todas las especialidades son importantes, ninguna es más importante que la otra, como decía el doctor. Y bueno, si es niño, al pediatra, si tiene problemas neurológicos, al neurólogo, neurocirujano, si tiene problemas hepáticos, cardíacos, al internista, etcétera. Efectivamente, por eso tenemos la gama, ¿verdad?, de especialistas que están listos para ayudarnos en cualquier tipo de enfermedad. Sí. Desde luego, yo complementaría la parte del doctor diciendo que estén atentos, no sobreinterpreten ni desprecien los síntomas, ¿verdad? Mejor ir a una consulta. Exactamente. Que si es algo muy leve y muy sencillo, pues igual se descarta. Exacto. Pero, Kaylin, tal como tú lo has venido haciendo, si es el inicio de una entidad que se pudo haber tratado a tiempo, mejor. Así es que atiendan la consulta al médico, no interpreten solo ustedes sus síntomas, tienen recurso médico profesional que los puede ayudar oportunamente. Además de los cuidados, ¿verdad?, en esta pandemia, seguimos en la lucha, vamos conociendo todavía más afectaciones que existen, la prudencia para nuestros amigos televidentes en tiempos de COVID. Recordar que es un virus emergente, no está conocido totalmente, incluso la vacunación no está todavía, nada está escrito, ¿verdad?, ¿qué puede suceder? Entonces, la profilaxis, el cuidado de las personas es importantísimo. Doctor Jacob Aguilar. Así es, vemos con preocupación cómo esta entidad vino a tomarnos desprevenidos, ¿verdad? Y tenemos que fortalecer el sistema inmune para no padecerla, manejar el estrés mental y el estrés físico, pues sabemos que con conjugados de flavonoides, y esto es certero, no es solamente comercial, tenemos a la mano hoy día medicina biomolecular con tecnología de punta, moderna, científica, y que sobre todo, Kaylin, médicos de renombre en Guatemala y en otras latitudes, y aquí con el doctor Salgado y otros neurocirujanos, están teniendo la experiencia clínica, que es donde finalmente uno comprueba si un medicamento es eficaz o no, y lo puedes prescribir porque sabemos que no causan efectos adversos, sobre todo. Muchísimas gracias a los dos. Doctor Marvin Salgado, un placer de verdad entrevistarlo el día de hoy. Doctor Jacob Aguilar, gracias por sus conocimientos y por su tiempo. De esta manera estamos finalizando esta edición más del programa Los Investigadores Médicos, y por supuesto les queremos invitar a que si ustedes quieren conocer de nuestros productos, pueden consultar en la línea de WhatsApp que estará apareciendo en tu pantalla, además acercarte a las farmacias de mayor prestigio en nuestro país. Nos vemos en la próxima edición de tu programa.